Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Desde hace un tiempo me venís preguntando algunos por redes de distintas maneras si existe religión fuera del ser humano, si hay manifestaciones religiosas fuera del hombre. Y religión como tal no, pero sí que hay cierta conducta que se ha calificado de espiritual entre algunos seres vivos no humanos, aunque aquí vamos a hablar mejor de comportamientos proto-religiosos. En 2018, Federico Gómez escribió un artículo sobre este asunto que es el que vamos a utilizar hoy aquí. Así que bienvenidos, amigas y amigos, al Centro Ultreya. Supongo que os habréis preguntado quién es Federico Gómez. Bueno, él es bachiller en ciencias religiosas, es decir, titulado en el bachillerato en ciencias religiosas, es profesor de primaria y secundaria de ciencias y religión en el Colegio San Antonio Abad de Valencia y también es profesor en el bachillerato de ciencias religiosas que ofrece el ISCR, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, Don Bosco de Barcelona, donde imparte Islam para la integración pastoral de musulmanes e identidad religiosa y diálogo interreligioso. Bien, ¿qué es lo que dice el profesor Gómez? Lo primero, indica que el orgullo de especie es muy tramposo y que etiquetar al ser humano como la única especie capaz de vivir experiencias espirituales y religiosas tiene ya muchos años y sin embargo se ha constatado que algunos seres vivos no humanos muestran señales de cierta vida espiritual o religiosa. Creo que aquí es muy importante no confundir conceptos, porque la espiritualidad suele concretarse en religión, no creo que sean sinónimos. Pero, claro, la definición o la mera concepción de la espiritualidad o de lo espiritual es muy diversa porque depende de la doctrina, de la escuela filosófica o de la cultura desde la que se formule y se utilice este término. Entonces, a grandes rasgos, grandísimos rasgos, estaríamos hablando de la condición espiritual, que sería una dimensión más de la persona, como la dimensión biológica o la dimensión social. Y es una dimensión que tiene que ver con la moral, con la psique, con la virtud y con el espíritu, que experimenta ciertos estados especiales de bienestar, a lo que denomina y relaciona con la salvación o con la liberación o con todo este tipo de cosas. En fin, es un término bastante complicado de definir. Entonces, para el caso que nos ocupa, vamos a utilizar el término religiosidad. Y creo que a lo largo del vídeo entenderéis el porqué. Obviamente, no creo que nadie esté esperando que yo diga en este vídeo que se han identificado doctrinas dogmáticas en los delfines. O sea, evidentemente, los signos de trascendencia se adecúan al alcance y a los límites del ser en el que se manifiestan. Y por lo tanto, no son iguales, obviamente, en animales que en humanos. Sin embargo, no está de más recordar que nuestra propia religiosidad tampoco ha tenido siempre la misma manera y ni la misma forma que la que conocemos hoy, ni muchísimo menos, sino que siempre ha estado cambiando. Un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo puede ser que el Dios de la Biblia ordene y conciba no matar como un mandamiento y que al mismo tiempo ordene a su pueblo matar a otros pueblos? Fácil, porque responden a dos etapas distintas de la religiosidad. Es decir, que la religión, como toda expresión cultural humana, está viviendo constantemente en una perenne transformación, constantes cambios. Y no es que en una época sea de una manera y en otra época sea de otra, sino que en la misma época incluso se da de formas radicalmente, diametralmente distintas y a veces hasta opuestas, como resulta evidente y obvio. Algunos hitos en la historia revolucionaron la religiosidad, como por ejemplo la generalización de la agricultura o la invención de la escritura o los acontecimientos que dieron paso a la era axial. Ahora bien, en los seres vivos no humanos, estos eventos que fueron tan relevantes para la historia humana están ausentes y sin embargo eso no quita que tengan experiencias semejantes
a las de nuestros más remotos antepasados y que en esencia son equivalentes a las nuestras. Para establecer la diferencia, el profesor Gómez habla de protorreligiosidad, denotando religiosidades prototípicas que carecen de una estructura compleja y de la nitidez o la pureza espiritual típicas de las religiones humanas que conocemos. Y dice una cosa que me hace gracia y que yo también planteo. Así uno puede descansar más tranquilo y satisfecho al ver que no se le compara con una musaraña. Ahora, ¿qué podemos entender por elementos protorreligiosos? El profesor Gómez reconoce la dificultad de identificarlos porque son fácilmente confundibles con las prácticas que no tienen nada que ver con lo religioso y además nos encontramos con la imposibilidad de contrastar las motivaciones de los animales o de los no sapiens, que ahora iremos a ello, pero estamos hablando de los neandertales. Claro, no podemos contrastar sus motivaciones con entrevistas. De esta manera, sin ningún afán filosófico ni teológico, se propone que se entienda como protorreligiosidad cualquier manifestación de religiosidad o de espiritualidad, es decir, de la conjunción de dos experiencias o conciencia. Por un lado, la experiencia o conciencia de finitud, por ejemplo, la autopercepción, ¿no? La percepción de uno mismo, del sí mismo como ente, o la identidad del yo, la muerte, por ejemplo, la limitación, el deseo, ¿no? Tener esa experiencia o la conciencia de eso que se engloba en la finitud, y también la experiencia o conciencia de la infinitud, como puede ser, por ejemplo, la identificación con la familia o con la sociedad, con el universo, con la vida a pesar de la muerte, etcétera, etcétera. Claro, desde esta abstracción, probable origen del pensamiento religioso, podemos enfocar los comportamientos observados y registrados en animales para catalogarlos como protorreligiosos, pero también con manifestaciones de los no sapiens, es decir, de los neandertales, ¿no? Por ejemplo, las pinturas rupestres de carácter simbólico, que será el primer punto, el comportamiento ético prosocial, el lamento por la finitud de la vida, la realización de rituales funerarios y el consumo voluntario de sustancias que alteran la conciencia. Entonces, una vez aclarado esto, podemos entrar en el detalle de las manifestaciones protorreligiosas de las especies no sapiens. Primera, las pinturas rupestres. Ya hice un vídeo hablando sobre su simbolismo hace 3 años que os dejo por aquí arriba. Lo interesante del caso es que durante mucho tiempo se pensó que esas pinturas eran todo obra del Homo sapiens, que por lo tanto habría sido el primer artista. Error. En 2017 se descubrió que el arte rupestre más antiguo del mundo, de hace 65.000 años, había sido obra de neandertales. Faltaban 25.000 años para la llegada del sapiens. Estas pinturas de la península ibérica, repartidas por Cantabria, Extremadura y Andalucía, nos demuestran que los neandertales ya tenían un pensamiento simbólico equivalente al de los sapiens. Y si tenían su simbolismo, es que tenían lenguaje, ya que el lenguaje es la expresión a través de los símbolos. Por tanto, lo realmente importante no son tanto las pinturas en sí, sino lo que nos dicen de las capacidades cognitivas de los neandertales. El simbolismo denota una conciencia de la realidad material y la posibilidad de trascenderla gracias a la imaginación y al arte, una de las características básicas de la protorreligiosidad. Comportamiento ético prosocial identificado en gran variedad de mamíferos. Elefantes, lobos, primates, delfines, animales que muestran su capacidad de colaboración para el disfrute de ellos mismos o de otros, así como conciencia de la justicia y deseo de esta. Por ejemplo, hay experimentos que han demostrado que algunos primates están dispuestos a realizar sacrificios personales, como puede ser rechazar premios,
hasta que se trate con justicia a sus iguales. Y esto tiene que ver con la protorreligiosidad, porque la disposición al sacrificio personal por valores éticos denota la compasión, la empatía, la identificación de sí mismo con el otro, que es un aspecto base de todas las religiones y un rudimento para o indicador de, según los casos, la identificación con lo totalmente otro, al que se refería el teólogo Karl Barth. Conciencia de la finitud de la vida en animales como elefantes, monos, delfines, orcas, ballenas y cuervos. Todos ellos experimentan un duelo por la muerte de un miembro de la comunidad como si una parte de ellos también la padeciera. No hay que olvidar que uno de los testimonios más antiguos de religiosidad en la historia humana son precisamente los enterramientos con ajuares funerarios que realizaban los neandertales. Y esto nos lleva al siguiente punto. Entre los neandertales se han excavado y estudiado, pero también se ha visto en no humanos. Se ha observado a chimpancés limpiando la boca y el cuerpo del cadáver de un miembro de su comunidad, permaneciendo muchas horas sin alimentarse. También se han visto rituales funerarios de elefantes consistentes en la reunión de la comunidad en torno al cadáver, en la que emiten gritos de duelo cerca del cuerpo. Unas horas más tarde, todos se alejan excepto los familiares más cercanos, que se quedan junto al cuerpo 24 horas más. No solo eso, sino que durante sus migraciones anuales se ha visto que se desvían del camino para pasar por el lugar donde yacen los restos y los familiares vuelven a llorar su muerte. Por último, el consumo de sustancias embriagadoras, enteógenas o psicoactivas. Esta acción se ha registrado en pequeños mamíferos, primates, perros, gatos y aves. Se trata de un comportamiento en el que el consumidor tiene la voluntad de alterar su percepción de la realidad, su conciencia y por lo tanto de trascender su finitud, abriéndose a la infinitud que los enteógenos le muestran, o por lo menos a otra realidad distinta de su realidad cotidiana. Claro, ante todo esto solo nos queda una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué los animales hacen esto? Nos puede sonar extraño, pero ¿por qué la evolución natural iba a reservar a una única especie una herramienta tan útil para la supervivencia y la adaptación? Esto es lo que pregunta el profesor Gómez. De la misma manera que las especies que evolucionan aisladas en ambientes similares desarrollan órganos análogos, afirma que resulta razonable pensar que entre las estructuras encefálicas similares den lugar a estrategias análogas de comprensión de la realidad. Hombre, por lo menos es interesante. Ocurre que estos estudios sobre religiosidad en los no sapiens son muy recientes y hay muchas cosas todavía por investigar y por descubrir. Fijaos que, por ejemplo, lo de los neandertales y las pinturas rupestres hasta 2017 no se sabía. Entonces, es un campo muy fértil, pero desconocido todavía y en el que nos tenemos que conducir con cuidado. Por el momento lo que se ha descubierto promete y es fascinante. Yo recuerdo haber leído sobre unos chimpancés que habían desarrollado un comportamiento ritual peculiar. En un árbol hueco, los miembros de la comunidad iban introduciendo así uno detrás de otro. Creo recordar que eran cocos. Así, uno, pum, 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 casi llenando el hueco del tronco, ¿no? Entonces, los investigadores al principio pensaron que era una especie de despensa, pero no, porque las generaciones se iban sucediendo y ningún miembro tocaba esos cocos. Casi parecía como si estuvieran construyendo un tótem. En fin, que aunque conviene no precipitarnos en las conclusiones, el planteamiento del profesor Gómez resulta de lo más interesante, porque si analizamos los hechos probados, otra cosa es que acertemos en su interpretación, como hemos comentado, si lo analizamos, como digo, en clave teológica, ¿por qué iba un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente a limitar su revelación o, desde la clave teísta, su salvación a una especie concreta? Si se siguen haciendo más descubrimientos de este tipo, podríamos estar frente a las bases de una teología animalista. Oye, ¿quién sabe lo que traerá el futuro? Si un ser vivo puede sentirse en cierta manera cerca de Dios, ¿acaso el valor de la vida y del mundo entero no cobra una nueva dimensión? ¿No habría entonces que repensar muchos mensajes religiosos para purificarlos, mejorarlos y adaptarlos a las nuevas circunstancias? ¿Quién sabe?
Por el momento, hoy os dejo hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya resultado interesante. Me encantaría que mucha gente descubriera este sentido de trascendencia que parecen tener determinados animales para que los tratásemos con más respeto desde el que a menudo lo hacemos. Porque precisamente de eso, entre otras cosas, va el mito de Adán de Génesis 2. Adán, el ser humano, le pone nombre a los animales de Edén y con un nombre los significa, les otorga una realidad trascendente. Y el mandato de Dios es claro: te he puesto en este jardín para que lo labres y lo cuides. En el mundo semita el trabajo tiene que ver con la realización, labrar y cuidar el jardín, es hacer que el corazón del mundo y por lo tanto el mundo mismo se desarrolle armónicamente, y para eso es una responsabilidad humana el cuidarlo y el protegerlo. Según este mito, el mundo, y eso incluye a los animales, están a nuestro cargo y es nuestra responsabilidad que desarrollen sus vidas en las condiciones óptimas. Y esto es aplicable a todos los animales, pues, como decía Louis Cathieu en El mensaje reencontrado, quien reconoce la unidad del universo no se avergüenza de ayudar a un gusano. Abre la mano, abre el espíritu, abre el corazón y la vida te bañará por todos lados. Cierra la mano, cierra el espíritu, cierra el corazón y la muerte te estrechará por todos lados. Reconocer la unidad de la vida constituye el modo de crear un diálogo entre el hombre y la naturaleza a partir del cual se manifiesta el ser, Dios. Dialogar con un gusano o con una hormiga es amar e identificarse plenamente con la vida. Y en ese diálogo aprendemos que el universo responde a un saber que no juzga ni distingue entre lo preciado y lo que no tiene valor aparente. Por eso, la experiencia del hombre en el mundo debiera ser la prolongación de su propio sí mismo en la interioridad de la naturaleza. Ya lo dice la Mishnah, que replicará el Corán: quien salva una vida es como si salvara el universo entero. Hasta aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención, cuidad de los animales y de vosotros mismos, suscribíos al canal si aún no lo estáis y dadle al like si os ha gustado, y nos vemos en el próximo vídeo. Ultreya.